Ya, bien muchachos, vamos ahora al tema relacionado con los problemas de la convivencia, ¿no? Obviamente la convivencia en sentido democrático. ¿Cómo se define un problema de convivencia? Se define como una estructura que se da de manera negativa en la formación de una cultura de paz. Por eso decimos que los problemas de convivencia son parte de la ausencia, la falta de una cultura de paz. Tal como veremos más adelante, la cultura de paz en un sistema social ocurre cuando se respetan los derechos humanos, cuando hay un desarrollo social sostenido y sobre todo cuando hay una ausencia de violencia estructural, ¿no? Ahí recién hablamos de cultura de paz. Por eso vamos a establecer una, digamos, trilogía, un tridente, digamos, de problemas de convivencia que tiene la sociedad peruana. El primero se conoce como la discriminación. El segundo se llama la corrupción y el tercero viene a ser la delincuencia. Vamos a enfocar cada uno de ellos con aplicaciones, con algunos ejemplos. Bueno, la discriminación implica distinguir el trato con las personas, o sea, la exclusión, diferenciar el trato con las personas. Discriminar significa separar, segmentar, pero cuidado, se discrimina por motivos arbitrarios, o sea, se hace uso de la fuerza, del poder, de la estructura propia de la discriminación y que tienden obviamente a la exclusión, ¿no es cierto?, y la segregación, o sea, apartar a las personas del entorno social. Ese es el fundamento principal de la discriminación. Bueno, ¿en qué ámbito la discriminación se desarrolla? Vamos a tener por acá hasta 8 parámetros, ¿ya? En primer lugar viene el ámbito social, el ámbito étnico, el ámbito laboral, el ámbito religioso, el ideológico, el de nacionalidad, eso es muy importante, por la discapacidad y también en algunos casos por la identidad de género o llamada también orientación sexual. A ver, en el caso de la discriminación social, ¿por qué se diferencia el trato a las personas socialmente? Bueno, es de acuerdo a los niveles socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hablar pues del nivel de vida que tienen los habitantes de la clase media alta, la clase holgada, ¿no?, de la clase casi rica que hay en el Perú, con la clase social más vulnerable, ¿no? O sea, donde está la pobreza extrema, la pobreza absoluta, y tal vez esa diferencia económica genera también una diferencia en el trato a las personas, ¿no? El aspecto económico es muy fundamental, por eso se dice que hay una discriminación social. A veces, por ejemplo, vemos a las fuerzas policiales que intervienen al gerente de una empresa, pero no lo llevan a la comisaría porque es un gerente, porque el carro que tiene es del año. Pero si es un obrero que no tiene auto y de repente, no sé, comete una falta leve, sí es llevado a la comisaría, incluso llevado hasta la carceleta. Entonces, ahí vamos a encontrar por qué lo social es muy importante, ¿no? La discriminación. También se encuentra el aspecto étnico. El aspecto étnico se relaciona principalmente con la cultura, con la raza, con el idioma, la identidad social, la multiculturalidad que tienen los pueblos. Ahí influye mucho el aspecto etnológico, ¿no? Por ejemplo, la gente de la sierra a veces es burlada, es mal vista, se considera que incluso hasta en programas cómicos se les desvaloriza, se les da un trato pues muy diferenciado, ¿no? El aspecto laboral también es importante porque a veces en las empresas, como hay cargos jerárquicos y cargos muy subordinados, a veces un gerente, un director, de repente puede maltratar a la señora que hace limpieza, ¿no?, al vigilante. O sea, vamos a encontrar siempre que la jerarquía laboral también es fundamental para una discriminación. En el campo religioso, hay que hacer una observación. El Estado peruano no es, digamos, un Estado monorreligioso, o sea, no es un Estado monoteísta, somos un Estado laico, ¿no? En el sentido que aceptamos todo tipo de confesión, ¿no? Ya no existe aquella definición de hace 100 años, cuando se decía, pues, en el siglo XX, que el Perú era un país católico, apostólico y romano. Hoy no, pues existe diversidad de creencias, de iglesias que hacen que la gente también a veces discrimine, ¿no? Un evangélico puede ser visto como un ser inferior con respecto a un católico, o de repente un mormón como un ser superior de repente a un cristiano. Entonces, esas consideraciones que son propias a veces hasta del fanatismo religioso también conducen a una discriminación. El ideológico.
El ideológico se refiere a la libertad de creencia, ¿no? La ideología que las personas tienen para su desarrollo económico, su desarrollo doctrinario, su desarrollo de politología, ¿no es cierto?, que evidentemente determina también una diferencia, ¿no? El comunista es malo. El comunista solo quiere beneficiarse a sí mismo, en cambio el capitalista busca beneficiar a su propia empresa. Entonces vamos a tener siempre esos pormenores de las ideologías existentes. La nacionalidad. La discriminación por nacionalidad se da principalmente cuando ocurre la llamada xenofobia, ¿no? O sea, se discrimina a la persona por su origen, de qué país viene, ¿no? El trato diferencial que se da con la persona debido pues al origen del país del cual está digamos, ¿no?, inmerso. La discapacidad. La discapacidad se refiere, bueno, a la ausencia de una situación motora, ¿no? A la gente se le discrimina porque es inválido, porque de repente está en silla de ruedas, usa muletas, ¿no? O de repente tiene una incapacidad mental. Entonces, esas razones también generan una diferenciación. Y esto tal vez sea una de las discriminaciones que más se vive en el Perú, ¿no? Porque somos un país con, si bien es cierto, hay libertad religiosa, libertad de culto, pero también se habla hasta de comunidades que escapan más allá de lo que la Constitución define, ¿no? La familia, el matrimonio en el Perú es heterosexual, pero eso no significa de que el Estado va a diferenciar a los homosexuales, a las lesbianas, ¿no?, a los transexuales, ¿no?, a los bisexuales, a los pansexuales. Entonces vamos a tener siempre pues una identidad, una igualdad supuestamente, pero eso al final no se ve porque vemos en noticieros, vemos en programas cómo a la gente se le discrimina por su identidad de género, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora al segundo problema de convivencia, se llama la corrupción, ¿no es cierto? Bueno, la corrupción viene a ser el mal uso del poder público, es decir, aquel funcionario que llega a un cargo que el Estado le otorga, evidentemente desvía esa función para de repente un beneficio propio. Mira todos los factores, todas las causas que generan la corrupción en nuestro país. Uno de ellos sería la ambición, ¿no? Ya tengo un sueldo, pero quiero recibir más, entonces me acostumbro a recibir coimas, ¿no? Me acostumbro a recibir prebendas, ¿no?, hacer un tráfico de influencias con el cargo que tengo para beneficiarme con más dinero, ¿no es cierto? Otro puede ser también la educación que ha tenido dentro de su familia, o sea, la falta de ¿qué? De valores, o sea, no tiene honestidad, no tiene solidaridad, no tiene la decencia pública, ¿no es cierto? A veces uno encuentra noticias como que un general de la policía pues recibió una coima de un narcotraficante, ¿no? O de repente, imagínate cuántos generales del ejército, de las Fuerzas Armadas hoy están en prisión cuando se dio el gobierno fujimorista, ¿no? Entonces el grado de corrupción fue muy elevado. El caso Lavallato, ¿no? Presidentes involucrados, alcaldes, exministros, funcionarios, o sea, tenemos pues un proceso donde tal vez más que la ambición es la falta de valores, ¿no? El otro aspecto es que no hay conciencia social, o sea, el funcionario no está asociado, no está identificado principalmente con el cargo que tiene. Y también tiene una baja autoestima, ¿no? Su baja autoestima significa que no está conforme con lo que está haciendo, ¿no? Y por lo tanto su falta de identidad le hace ser un trabajador, un funcionario corrupto. La impunidad. La impunidad significa de que no se sanciona efectivamente a los corruptos, ¿no? Las penas son muy leves, ¿no? Es más, hay beneficios penitenciarios. Entonces, un corrupto dice, voy a amasar una fortuna, me la paso 5 años, ¿no?, de los 15 que me han dado, y en 5 años esa fortuna se ha multiplicado. O sea, mira cómo se piensa por la impunidad. La codicia, ¿no? La codicia es algo así parecido a la ambición, pero la codicia es más en el cargo o para los casos en que uno quiere aumentar su bagaje dentro del Estado, ¿no? O sea, ser mejor funcionario en jerarquía para de repente recibir más. La falta de transparencia, ¿no? La falta de valores genera que las personas no sean transparentes en las decisiones que toman, ¿verdad? Bueno, en nuestra estructura penal vamos a conocer 4 casos de corrupción que son los más aplicables, ¿no? Primero viene el cohecho, que puede ser activo o puede ser pasivo. Bueno, en cristiano, cohecho significa la coima, ¿no? La prebenda, la mordida.
Significa que el servidor público, el funcionario, puede ser un presidente, puede ser un ministro, puede ser hasta un policía, un suboficial, ¿no? Recibe una prebenda, recibe dinero, recibe bienes, ¿verdad? A cambio de un favor, ¿no? Me paso la luz roja, estoy manejando en estado de ebriedad, merezco una multa y el decomiso de mi brevete, pero sin embargo le doy 100 soles al policía y no pasó nada. Y al final la impunidad sigue funcionando. Ese es el caso típico de cohecho, ¿verdad? El caso típico de mordida, de coima. Un presidente como Alejandro Toledo está acusado de haber recibido más de 20 millones de dólares de la firma Odebrecht, ¿no? La firma brasileña. Ese es un caso también donde ya el monto de la coima es ya pues muy alto, no es millonario. Bueno, cohecho activo significa la persona que paga la coima, ¿no? Y el que la recibe, ¿no? Genera cohecho pasivo. En el caso del policía que le di los 100 soles, yo estaría cometiendo cohecho activo y el policía estaría recibiendo el dinero y por lo tanto su cohecho sería pasivo. También el cohecho puede ser propio o puede ser impropio. El cohecho es propio cuando es la coima recibida por iniciativa propia, o sea, tú pediste la coima, pero si a ti te la dan, pero la aceptas obligatoriamente, se llamaría cohecho impropio. ¿Está bien? Bueno, segundo mecanismo de corrupción, el peculado. Bueno, el peculado es un proceso también un poco complicado, porque ahí el funcionario, el servidor público, se enriquece, o sea, no pide coima, sino usa los bienes públicos para generarse ingresos, ¿no? Para generarse dinero. Por ejemplo, soy policía y al carro policial, al vehículo, le saco la gasolina que previamente había echado para vendérsela a un amigo. O sea, la gasolina que el Estado me dio, porque a mí no me costó nada, la termino revendiendo. Esa es una forma también de corrupción, ¿no es cierto? La colusión. Colusión significa que el funcionario se pone de acuerdo con proveedores, con contratistas, con empresas para realizar una obra donde corre mucho dinero y se pone de acuerdo con ellas para el concurso lo pueda beneficiar. O sea, son concursos amañados, son concursos manejados, donde previo dinero de por medio, pues evidentemente la persona no favorece a ese contratista, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una carretera, ¿no? Yo soy el gobernador regional y me pongo de acuerdo con una empresa que no es muy buena para que se adjudique la obra. Y evidentemente ahí, como hay un acuerdo, hay una colusión, se coluden, o sea, se ponen de acuerdo. ¿Está bien? Y también estaría el tráfico de influencias. Bueno, el tráfico de influencias es, como quien dice, usar la vara, ¿no? Yo digo, tengo vara porque como soy un funcionario de prestigio, me doy una arrogancia del poder que tengo para hacer un favor o beneficiarme de ese favor. La delincuencia viene a ser el tercer problema de convivencia dentro de la ausencia de cultura de paz que se da en el Estado peruano. La delincuencia se define como las infracciones voluntarias, porque si son involuntarias se conoce como falta, hay que diferenciar entre delito con falta. Si yo conozco que la ley prohíbe algo y a pesar que conozco que está prohibido, cometo esa infracción, la infracción se vuelve delito, ¿está bien? Infracciones voluntarias contra la ley, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son esas infracciones? Hay una categoría como de 80 delitos tipificados en el Código Penal, pero vamos a colocar por acá los más importantes, ¿no? Por ejemplo, está el delito contra la vida. ¿Cuáles son los casos más conocidos? El homicidio, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Que es una sanción mucho mayor, el aborto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pues el sicariato, ¿no? Donde se quita la vida pues, a una persona. Es el delito contra la vida. Pero también está el delito contra la salud, ¿no? El delito contra la salud, por ejemplo, se da cuando hay lesiones, ¿no? O sea, no te matas, pero no lo matas a la persona, pero lo dejas herido, lo dejas con una invalidez, con una discapacidad, ¿no es cierto? También está el delito contra la libertad. Esto significa básicamente el tener rehenes, el tener secuestros, ¿no? Evidentemente estás afectando la libertad individual. Luego viene la inviolabilidad del domicilio. O sea, significa que las autoridades o cualquier funcionario allana lo que se conoce como la morada. Morada es la vivienda, el lugar en el cual la persona natural o jurídica reside habitualmente, ¿está bien? Pero cuidado,
Cuando hay estado de emergencia, esta inviolabilidad queda suspendida, porque obviamente esos derechos también quedan conculcados, ¿no? Quedan suspendidos. El derecho y también la delincuencia afecta la integridad moral, ¿no? La integridad moral, por ejemplo, se refiere al acoso, ¿no? Al acoso, el afectar, por ejemplo, la estima de la persona, la imagen, ¿no? Evidentemente la integridad moral, el exhibicionismo, ¿no? El delito contra el patrimonio, ese es uno de los más importantes que hay en el Perú. O sea, el hurto simple, el hurto agravado, el robo simple, el robo agravado, o sea, todo lo que va en contra, las estafas incluso también se considera delito contra el patrimonio. Delito contra la seguridad vial, o sea, estamos hablando de las pistas, ¿no? Por ejemplo, exceso de velocidad, ¿no? Si me marca en la carretera que hay un máximo de 100 kilómetros por hora y yo voy a 150, significa que estoy cometiendo una infracción voluntariamente, ¿sí o no? Puede ser también, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, también es una forma delictuosa contra la seguridad vial. Contra las relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, acá se habla fundamentalmente de la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias, o sea, que no pagas tu pensión de alimentos. Ahí también hay prisión. El delito contra la fe pública, ¿no? O sea, por ejemplo, haber hecho una falsedad genérica, haber mentido en tu hoja de vida, haber dado datos falsos a la hora que te inscribiste, ¿no? Presentar, por ejemplo, un título profesional cuando no has estudiado esa carrera. Ese tipo de delito se llama contra la fe, la confianza que te da la población. El delito contra el honor, o sea, el delito contra la dignidad, el delito contra, digamos, la identidad moral que tienen las personas en una sociedad, ¿ya? Entonces, no olvidar, tenemos 3 problemas de convivencia, ¿no? Uno es la discriminación, otro es la corrupción y tercero, hemos visto, la delincuencia. Pero esa convivencia democrática siempre debe tener 3 parámetros, o sea, 3 bases, que son la dignidad, la libertad y la responsabilidad. La dignidad, evidentemente, es subjetiva, ¿no? Está en función a la estima, el honor, ¿no? El valor interno que tiene el ser humano para desarrollarse en esa convivencia. La libertad se refiere a la autonomía para tomar sus decisiones, ¿no? Y obviamente la responsabilidad significa de qué manera aplicas esa libertad en tu relación con otros miembros de la sociedad. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la Organización de las Naciones Unidas acerca de la cultura de paz? Lo define así. A ver, conjunto de valores, ¿no es cierto?, tradiciones y estilos de vida basados en el respeto a la integridad, o sea, en no atentar contra la vida de las personas, y el fin de la violencia. O sea, la cultura de paz está fundamentada en 2 principios, ¿no? La integridad física y la propia vida, la vida humana. Acuérdate que el ser humano puede morir de 3 maneras: biológicamente, de manera presunta, ¿no es cierto?, también, o también por una ausencia, ¿no? Hay 3 parámetros para definir, ¿no?, el fin de la persona. Bueno, bases de esa cultura de paz. Si tenemos estos 4 elementos, la cultura de paz sería, digamos, eficiente, ¿no? Y por lo tanto, los problemas de convivencia estarían desapareciendo. Por ejemplo, estaría el desarrollo de los derechos humanos. Si el Estado promueve los derechos humanos, promueve que se apliquen y los garantiza a través de los procesos constitucionales, ¿se acuerdan? Habeas corpus, acción de amparo, entonces va a haber una cultura de paz. 2. La erradicación de problemas sociales extremos que tenemos en el Estado, la pobreza y también la extrema pobreza, el analfabetismo, que es todavía muy alto en el país, y sobre todo las brechas sociales, las desigualdades. Si tú tienes una sociedad menos desigual, con menos analfabetos, o sea, más inserción de los educandos, tienes también una reducción de la pobreza y encima tienes armonía en los derechos humanos, has construido una cultura de paz. A eso agrégale 2 efectos complementarios. Primero, la promoción del desarrollo económico. Es decir, una sociedad se desarrolla no solamente cuando tiene más riqueza, sino cuando la reparte mejor. De tal manera que el desarrollo es un crecimiento más una equidad social. Son 2 elementos para que haya cultura de paz. Y el 4 elemento complementario sería la resolución de conflictos. Acordémonos que
entre las personas y las instituciones pueden haber conflictos que tienen que obviamente ser solucionados, ya sea mediante la negociación, mediante la mediación o mediante la conciliación, ¿correcto? Esos serían 4 elementos para que sean las bases de la cultura de paz.